con la venia de la sala. En primer lugar, y dado que mis ilustres compañeros que me han precedido en el uso de la palabra pues han expuesto de manera brillante y extensa prácticamente todo lo relativo a la prueba practicada y a las cuestiones jurídicas de aquellos aspectos en los cuales compartimos acusación, pues este letrado se va a limitar, intentando ser lo más breve posible, a las cuestiones en las cuales divergimos, que en esencia es pues, la calificación subsidiaria del artículo 415 del Código Penal. Con carácter previo, para exponer el esquema del informe que vamos a seguir, pues les hablaré del artículo 415 del Código Penal y de nuestra acusación por ese tipo, algunas notas adicionales a lo que ya se ha manifestado a propósito de la prueba indiciaria, en tercer lugar, de los efectos de la destrucción del contenido de los dispositivos informáticos del acusado, en cuarto lugar, un sucinto análisis fáctico en relación con el delito del 415 y, en quinto lugar, la justificación de la pena que solicitamos. Obviamente, hemos de significar que estamos ante un concurso de leyes y, por tanto, el que nosotros aquí hagamos una exposición sobre la que es nuestra pretensión subsidiaria no ha de entenderse como un desistimiento o como una renuncia de la que es principal, sino que, obviamente, para el caso en cual la Sala entendiese que no concurre alguno de los elementos propios del artículo 417, pues en ese concurso de leyes nosotros entendemos que debe aplicarse el artículo 415. Que es un precepto, además, sobre el que existe escasísima jurisprudencia, seguramente por las vicisitudes procesales que tiene aparejadas cuando no convive con otros delitos, como es este caso, ¿no? con las acusaciones por otros delitos. Nos dice la jurisprudencia de la Sala, en concreto la sentencia del Tribunal Supremo 311 de 2003, que este tipo penal no es un delito de resultado y que la infidelidad se comete con solo realizar una de las acciones del tipo. Y nos recuerda también la jurisprudencia de la Sala, en su sentencia del 29 de septiembre de 2009, que el bien jurídico protegido es el correcto ejercicio de la potestad pública. Rectius dice esa sentencia de la potestad de la Administración, que obviamente hemos de interpretar mutatis mutandi porque, bueno, pues aquí estamos ante el ejercicio de las potestades que tiene atribuido el acusado en su condición de fiscal general del Estado y, por tanto, de cabeza de un órgano integrado con autonomía en el Poder Judicial. Por lo tanto, sobre lo que hemos de razonar a propósito de la subsunción de los hechos en el tipo, todo va a versar acerca de si el ejercicio de las potestades públicas que tiene atribuida el acusado ha sido recto o desviado y, lo más relevante, es si ese desvío tiene o no tiene trascendencia penal. Con respecto a la condición de autor, la jurisprudencia nos ha venido exigiendo que sea el funcionario custodio, ¿no? Que sea la persona que realiza la filtración, que comete la infidelidad, sea el funcionario custodio, aquel a quien le está confiada la custodia del documento. En este caso, pocas dudas puede haber, porque la propia defensa se ha esmerado con insistencia en recordarnos que el custodio del documento litigioso o de las informaciones litigiosas es el acusado en su condición de fiscal general del Estado. El artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se ha citado profusamente a lo largo de la instrucción y del plenario en relación con la dación de cuentas. Es decir, es el propio acusado el que ha decidido, ejercitando la potestad del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ponerse en posición de custodio. Ha atraído para sí el documento para poder llevar a cabo el plan, lógicamente, y poder con ello cometer el delito y obtener su finalidad ilícita, pero lo ha hecho no porque pasara por allí, no porque le llegara de una fuente pública o privada, no porque otra persona, por una relación de amistad o por deferencia para con quien ocupa una alta autoridad, ha querido facilitárselo, no. Lo ha hecho porque era el custodio del documento, era la persona, la autoridad responsable para su custodia. Eso, además, aunque es una cuestión jurídica sobre la que nadie puede ilustrar a la Sala, depuso en el plenario el delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal, que a preguntas de este letrado manifestó, no sin obstinación, pero manifestó finalmente que la responsabilidad con respecto a los documentos del Ministerio Fiscal es del fiscal responsable de cada asunto, y se le preguntó quién debía decidir incluso sobre el fin último del documento.
incluso llegando a plantearse quién debía decidir sobre su destrucción o su conservación o su integración en el patrimonio documental del Ministerio Fiscal, y se nos insistió que era el fiscal responsable del asunto, que en este caso es evidentemente el acusado en su condición de fiscal general del Estado, porque en esa posición decidió él ponerse. Hemos de significar también que para que se cometa el delito de infidelidad en la custodia de documentos del artículo 415 del Código Penal no es necesario, aunque aquí ha sucedido, pero no es necesario la exhibición del documento físico, que por otra parte, pues en el caso que nos ocupa, no existe, es acorpóreo porque es un documento electrónico, ¿no? Sino que basta con la información, bastaría con la información que ese documento contiene. Pero en nuestro supuesto, en este caso, han ocurrido ambas cosas. Se ha exhibido el documento, si bien no físico, sino electrónico, y también se ha difundido la información que ese documento contiene. Todo ello, como ha expuesto uno de los compañeros que me ha precedido en el uso de la palabra, en dos escenas del mismo acto, ¿no? Creo que se ha dicho, es decir, en dos actuaciones vinculadas y con una finalidad unívoca, que era la difusión pública de esa información con una finalidad, bueno, pues ilícita, por razones que entiende esta parte que son de índole política. ¿Quién además lo hace? Como nos recuerda la sentencia de esta sala de 7 de diciembre de 2004, quien tiene la obligación de conservar y guardar el documento. Es decir, y quebrantando esa obligación de conservar y guardar el documento, pues lo exhibe y lo difunde. Haré ahora unas notas muy breves con respecto a la prueba indiciaria, es decir, la jurisprudencia de la Sala, que por más que conocida excusa su cita, ha desgranado los criterios que se han de seguir para poder adoptar una sentencia en sentido condenatorio fundada en prueba indiciaria. No quiero con esto decir que en este proceso solo haya prueba indiciaria. Ya mis compañeros que me han precedido han expuesto la prueba directa también y la prueba indiciaria. Pero bueno, en cualquier caso aquí con respecto a la prueba indiciaria que hay, nos encontramos ante una pluralidad de indicios probados que además permiten alcanzar una convicción plena a criterio de esta parte a la Sala, y que además esta convicción se alcanza de forma unívoca mediante el razonamiento, porque hay un enlace lógico y racional. Es decir, dicho de otra manera, no se trata de que el acusado sea el filtrador del documento litigioso, sea la mejor explicación posible. Lo que ocurre aquí es que es la única explicación razonable. Es decir, no hay, ante este cúmulo de indicios plurales y correlacionados, donde persiste o donde destaca la probabilidad prevaleciente de la hipótesis acusatoria, no existe una alternativa a esta única explicación razonable, frente a otras hipótesis explicativas y a la ausencia de una verdadera y sustentada tesis fáctica de descargo. Con ocasión de las cuestiones previas, este letrado, pero también el resto de las acusaciones, ya expusimos ampliamente esta cuestión. Es decir, y es que, de contrario, se han planteado innumerables ideas, todas ellas de un sustento dudoso, acerca de quién podría haber sido el autor de la filtración, ¿no? el autor de la infidelidad en la custodia de documentos que nos ocupa. Es decir, se nos dice que hay cientos de personas que podrían haber tenido hipotéticamente acceso a ese documento. No voy a insistir, porque ya se ha desgranado suficientemente por quienes me han precedido en el uso de la palabra, que ningún esfuerzo se ha hecho para no ya acreditar, sino simplemente exhibir indicios acerca de que algunos de todos esos hipotéticos cientos de personas pudiera tener, luego insistiremos, haber tenido acceso material al documento o pudiera haber tenido algún interés por su difusión. Pasando ya al siguiente punto de los que he expuesto al principio que iba a desarrollar muy rápidamente, quiero hacer referencia a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el conocido caso Murray contra el Reino Unido, ¿no? La denominada doctrina Murray, que este Tribunal Supremo ha recogido en distintos pronunciamientos, singularmente en su sentencia 298 de 2020, de la que fue ponente el excelentísimo señor del Moral. Es decir, creo que es relevante aplicar, razonar aquí sobre esta doctrina, porque creo que nos puede
nos puede inspirar acerca de cómo se debe resolver este procedimiento. Es cierto que lo que nos dice la sentencia a la que he hecho referencia de esta sala es que el silencio en determinados contextos no es neutral en una valoración probatoria. Y aquí no ha habido silencio. No ha habido silencio en el sentido estricto y literal del término. En este caso, más que silencio, lo que ha habido es mucho ruido, ¿no? Pero ante una situación donde lo que ha habido es ruido, y ahora explico el porqué de este término, y borrado de las informaciones, creo que mutatis mutandis sí hemos de inspirarnos en lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto a la doctrina Murray. Porque aquí se ha hecho mucho esfuerzo por parecer que no se guardaba silencio, haciendo exposiciones extensas por parte del acusado, por parte de su defensa, no sometidas a contradicción, esto también se ha anticipado, pero no se ha dado ninguna explicación. Se ha autojustificado en el sentido de no fui yo la persona autora de estos hechos, pero no se nos ha propuesto ninguna posibilidad racionalmente alternativa y sobre todo y lo más importante en relación con la aplicación de esta doctrina, es que se ha eliminado todo aquel rastro de prueba de descargo que pudiera existir. Es decir, el acusado, don Álvaro García Ortiz, como es sabido, y no voy a insistir en esto, ha eliminado sus dispositivos móviles, sus correos electrónicos, sin ninguna razón amparada ni por el derecho ni por la lógica. Y se ha tratado de vestir de un modo, a mi juicio, bastante poco sólido, con una pretendida garantía de protección de datos de terceros. Bueno, esto que no tiene ningún sustento y que nadie puede entender que se haya procedido de esta manera. Además es que en la prueba practicada en el plenario ha quedado claro que esa necesidad del borrado tan coincidente en tiempos, ya se ha expuesto, no voy a insistir, solo ha surgido en la mente del acusado y en la de nadie más ocupando cargos, sin duda no tan trascendentes, pero equivalentes. No encuentra tampoco ese pretendido amparo jurídico. Se nos habla de guías, de protocolos que no existen, de normas que nunca dicen que haya que borrar. Al contrario, lo que nos dice incluso el delegado de protección de datos es que ciertos documentos de relevancia, como nos pone de ejemplo los que tienen que ver con este procedimiento, pueden merecerse ser conservados, sea por razones de índole material para su uso, sea por razones históricas. Bueno, pues justamente hemos de suponer que lo que nada menos que el fiscal general del Estado tenga en sus dispositivos debe ser, si se nos dice que es tan relevante como para conservarlo. Yo recuerdo que en instrucción lo que se nos decía es que incluso podía contener información secreta y muy relevante para la seguridad nacional, etcétera. Pues motivo de más, ¿no?, para que cualquier día no pudiera coger el terminal y decir, pues lo borro todo, sobre todo si ese día coincide con cuando va a ser investigado y además no es una práctica que se venga realizando. Y ya pasando al siguiente de los apartados que quiero desgranar también muy sucintamente, porque es el de los hechos y los hechos es que han sido muy brillantemente expuestos y no solo no lo voy a mejorar, tampoco lo voy a igualar, con lo cual no vamos a hacer perder el tiempo a la sala con la exposición. Pero sí que quiero hacer alguna referencia a los hechos en relación pues, con la acusación subsidiaria que sostenemos, porque para la comisión del delito del artículo 415 del Código Penal resulta irrelevante que terceros tuvieran o no acceso al documento antes que el acusado. Se nos ha dicho, por un lado, porque aquí hay dos vías, ¿no?, para exponer cuántos terceros han tenido acceso al documento. Por un lado tenemos toda una procesión de periodistas que nos dicen que tuvieron acceso al documento, que conocieron su contenido, pero que nunca lo publicaron. Sorprendente, cuando menos, porque en teoría, entiende este letrado, creo que es unánime en la sala, que los periodistas se dedican a difundir informaciones que son de relevancia para el conocimiento de la opinión pública, y estas informaciones salta a la vista que eran de relevancia, pues bueno, periodistas que no parecen singularmente afines
al acusador particular ni a su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues habrían conservado esa información en secreto, y no solo es que no lo hubieran difundido durante el largo tiempo en el cual el acusado no disponía de ellas, sino que además se esperaron a, después de que el acusado dispusiera de ellas y de que otros medios de comunicación hubiesen publicado ya las informaciones para hacerlo, ¿no? Es decir, pero, y luego tenemos la otra vía a la que he hecho referencia, que es pues estos centenares de personas que en el Ministerio Fiscal y en otras instituciones habrían tenido hipotéticamente acceso a la documentación. Está bien que se nos exponga cuántas personas podrían tener acceso a la documentación. Lo que sería también razonable es que esa exposición viniera acompañada de la explicación, en primer lugar, de qué conocimiento tenían esas personas de que la documentación existe y de que tiene relevancia mediática. Y, en segundo lugar, qué interés tenían esas personas en acceder a la documentación y en difundirla. Porque cuesta a este letrado comprender que el personal de mensajería, el personal de limpieza, el personal funcionario del Ministerio Fiscal o incluso un fiscal aleatorio de los muchos que hay en la provincia de Madrid o en la Comunidad de Madrid tuviese conocimiento de la existencia del documento, fuera a buscarlo sin dejar rastro digital, porque de haberlo dejado, la defensa lo habría aportado, como ha hecho, con toda la documentación relativa al acceso al aplicativo del Ministerio Fiscal, etcétera. Y además de tener ese conocimiento y haber hecho ese ejercicio casi que de hacker informático, de acceder sin dejar rastro, tuviera un interés por difundirlo. Porque tampoco estamos hablando aquí de unos hechos que antes de su conocimiento público fuera fácil vincular con alguna cuestión que pudiese tener relevancia desde un punto de vista mediático o político, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con un íter que voy a comentar muy rápidamente, ¿no? El de que la documentación litigiosa llega del fiscal señor Salto al acusado don Álvaro García Ortiz, a través de los cauces que ya son por todos conocidos en esta sala y han quedado acreditados en la prueba, y de don Álvaro García Ortiz llega por un lado a la cadena SER y por otro lado a la presidencia del Gobierno, quien, en una práctica más que habitual en la vida política, y es que los políticos pacten con los medios de comunicación la difusión previa de ciertas informaciones de que disponen para luego poder utilizarlas políticamente, más si cabe minutos antes de una sesión de control parlamentaria, pues esto saliese a la luz pública. Y, por tanto, esto no podemos más que afirmar que es una actuación constitutiva del delito en la ilegalidad en la custodia de documentos. ¿Por qué motivo? Pues, evidentemente, si cualquiera de estas personas, sea la señora Sánchez Acera, sea el señor Campos, por citar dos ejemplos, o fuera los periodistas del Plural que difundieron, hubieran solicitado por un cauce ordinario, en cumplimiento de un procedimiento normal, pues de transparencia o entendiéndose legitimados a acceder a esa documentación, parece bastante obvio que la respuesta fundada en derecho por parte del Ministerio Fiscal hubiese sido denegar el acceso a la documentación. Porque esas personas no estaban legitimadas para acceder a ella, por mucho que la documentación pudiese ser noticiosa, por mucho que pudiese ser relevante en el debate político. Pero lo cierto es que si estas personas, en lugar de acudir a la vía de la filtración interesada por parte del acusado, hubieran acudido a solicitar formalmente del Ministerio Fiscal una copia, por mucho que esto pudiera servir para cerrar el círculo, para ganar el relato, para controvertir una mentira que se ha aquí querido plantear, se les hubiese dicho que no. Porque no es un argumento jurídicamente válido para difundir estas informaciones de carácter reservado, integrantes de una causa penal, en la cual el Ministerio Fiscal actúa dentro de sus funciones propias de intervención en el proceso jurisdiccional, que haya que cerrar el círculo para ganar el relato. Eso no legitima a estas personas a acceder y, por tanto, el haber dado acceso a quien no está legitimado a un documento que tiene innegablemente carácter reservado constituye infidelidad en la custodia de documentos.
Y ya para concluir, el último punto al que he hecho referencia al inicio y que tengo que desgranar, creo que entiende esta parte que resulta necesario en la medida en que es la pena, ¿no? En la medida en que hemos de justificar la petición de pena en tanto que no es la pena mínima. Es más, al contrario, es la pena máxima de las posibles en el Código, siempre, lógicamente, considerando el atenuante que hemos planteado en nuestras conclusiones definitivas. Y, por tanto, para justificar la pena máxima entendemos que hemos de desgranar los motivos. Pues, en primer lugar, entendemos que estamos ante unos hechos de extraordinaria gravedad. Estamos ante unos hechos de extraordinaria gravedad no solo por los perjuicios gravísimos que la acusación particular ya ha manifestado, sino sobre todo porque se trata de una documentación, la que se ha difundido, cuya difusión supone, tanto para el acusador particular como para el normal desenvolvimiento del proceso penal en España, un riesgo grave de que pues, haya una vulneración de derechos fundamentales de las personas que están sometidas a una investigación, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una documentación muy trascendente, porque lo que se consigue con su filtración es crear toda una corriente de opinión nacional masiva que todos conocemos, que es notoria y que, por tanto, excusa toda prueba, a propósito de estos documentos. Segundo lugar, porque entendemos que existe un perjuicio tanto para la causa pública, en abstracto, es decir, porque el acusado, en tanto que fiscal general del Estado, con esta actuación ha actuado gravemente contra la causa pública, contra el interés público, y muy singularmente contra la imagen o la confianza legítima que la ciudadanía tiene en el Poder Judicial y, por consiguiente, en el Estado de Derecho. Es un ataque grave a la confianza que la ciudadanía tiene en el Ministerio Fiscal integrado en el Poder Judicial, que resulta sin duda en una erosión del Estado de Derecho en un contexto, además, significativamente polémico y con respecto a lo que tiene que ver con el Estado de Derecho en España. Entonces, esto añade sin duda gravedad a los hechos, que no son iguales o no son equivalentes a que un concejal en un determinado municipio filtrase la información de una multa de tráfico, porque no se puede, ni las consecuencias ni lo que se le va a transmitir a la opinión pública es lo mismo cuando lo que se filtra es por parte de un concejal una multa de tráfico que cuando se hace por parte del fiscal general del Estado con la intención de utilizar políticamente su función para perjudicar a un adversario político, una documentación propia de un proceso penal. Y, por último, aunque parezca redundante, entiende esta parte que no lo es, hay un motivo más para justificar la pena máxima, y es el alto cargo que el acusado ostenta. Es decir, y esto no se sobrepone con lo anterior. O sea, el acusado don Álvaro García Ortiz ostenta uno de los pocos cargos unipersonales que están expresados, que están mencionados nominalmente en la Constitución. Es decir, se le debe presuponer una actuación impoluta, y el hecho de que su actuación esté más que lejos de ser impoluta hace, por razón de la posición que ocupa, que sus actos sean más graves que los de cualquier otra persona que, siendo igualmente una autoridad o funcionario, no ocupe esa alta responsabilidad y actúe del mismo modo. Y, por último, hacer una breve reflexión de pocos segundos acerca de pues, esa manifestación, casi que se ha dicho también antes, veladamente autoincriminatoria que hizo el acusado al concluir su declaración, que dijo que la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Bueno, al margen del carácter veladamente autoincriminatorio, que de poco puede servir, ¿no? Pero creo que es relevante poner de manifiesto que parece que el acusado, en su condición de fiscal general del Estado, hubiera olvidado que la función a lo largo de todo este proceso, de todos estos hechos, que la función del Ministerio Fiscal es la defensa, la salvaguarda de la legalidad en el marco del Estado de Derecho, y no la defensa ni la protección de los intereses políticos ni del Poder Ejecutivo ni de nadie. Y, por tanto, lo que se debe salvaguardar y lo que se debe defender por parte del Ministerio Fiscal singularmente es la legalidad y no el relato de nadie.
Por todo ello, procede, en interés a esta defensa, la condena en los términos de las conclusiones definitivas, y es cuanto tengo que informar. Muchas gracias. Para el mismo trámite tiene la palabra el letrado de la acusación popular,